estamos aquí en Quantum Wisdom para otra exploración más. Esta vez una muy interesante. ¿Verdad que sí, Olga? Hoy tenemos un tema Sí, muy... tenemos un tema muy interesante donde mucha gente tiene información sobre lo que vamos a investigar hoy y vamos a concretarla con estos telépatas. que están aquí todos. Bueno, yo soy Hilda Lina, para los que todavía no han tenido la oportunidad de conocerme. Estamos aquí todo este equipo para hacer exploraciones que siempre nuestro público, nuestras gentes siempre nos preguntan y estamos aquí para hoy para investigar acerca de los espejos. Vamos a ver qué nos trae la información de Del Éter, los espejos. Entonces, Olga, preséntate. Yo soy Olga, por ahora voy a ser la operadora de dos telépatas. Gracias, Olga. Olga, tenemos a Natalia, Hola. Nancy, Hola. Lorena Hola, ¿cómo están? y Hugo. Hola a todos y a mis compañeras también, un placer estar aquí con ustedes. Y a Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Entonces, vamos a empezar ahora, chicos, como siempre, con una relajación. Pónganse cómodos. Y mientras tanto, con mi voz, se van a ir relajando. 3. Ahora Olga va a comenzar con esta exploración dimensional acerca de los espejos. Te doy la palabra, Olga, para que empieces ya. Hugo conecta con el origen de los espejos en el universo. ¿Cómo va la información desde lo que es no como espejo como tal? ¿Cómo te llega a ti el origen de lo que hoy llamamos espejo? Sí, los espejos para el hombre, los primeros son en el reflejo cuando él se mira en el agua. El agua es la primera imagen que refleja, pero el agua veo que en el universo, en diferentes etapas, hay una modificación de agua de la que conocemos, nosotros la conocemos en un determinado estado. Bueno, de hecho, nuestra agua para nosotros es líquida, es gaseosa también, pero hay otros tipos de agua en el universo que en los planetas existe como sustancia que parece como si fuera con cualidades de mercurio, como el mercurio, como lo que conocemos líquido, pero sólido al mismo tiempo. Entonces, el agua en sí es una inteligencia que habita de repente pues en todo el universo. Es como un elemento que inteligentemente también ya estoy viendo que por eso refleja, porque lo que está reflejando es lo que nosotros le mostramos y ella nos refleja como, me vino ahorita una película que no la he visto bien, pero he visto que es como la película de Maléfica, ese espejo que está ahí, esa es la cualidad del agua, o sea, nosotros miramos de repente un espejo que nos refleja a nosotros mismos, o sea, ese elemento nos refleja a nosotros mismos, después se convierte en cristal y veo otros cristales como el cuarzo. Esa es la información que me llega. Ok. Mientras vas a seguir observando cómo empezó esa interacción entre el ser humano y el agua para comprender que era un espejo o un reflejo de él. Lorena, voy contigo. Desde otro lugar, ¿qué te llega a ti? Yo estaba en el espacio observando como unos seres que son alargados, que tienen manos muy largas con dedos largos.
comenzaron a manipular un material transparente, muy flexible, y lo logran colocar en plano. Colocan otro así y hacen un cubo. Entonces se dan cuenta que ese material refleja las estrellas. Lo lanzan al espacio, lo colocan en una determinada distancia de donde ellos están y observan cómo absorbe la luz de alrededor. Y a ellos les baja esa luz como si fuese un sol artificial. Y entonces eso les sirve a su planeta y comienzan a crear cubos fabricados de una especie de espejo en mayor dimensión. Y cada vez hacen más y los van largando a una cierta distancia del planeta para tener reflejos de luz y así poder alimentarse y así poder tener, sí, luz. Y de esa manera los mandan al planeta. ¿Y cómo lo recibe el planeta? ¿Qué entiende el planeta al recibir esos cubos? ¿Vas mirándolo El planeta mientras donde, va perdón, el a los... planeta donde los reciben la luz, la absorben bien, la absorben para que crezca una especie de vegetación que hay. O sea, utilizan el reflejo de las estrellas Ujú. a beneficio propio, como si fuese un sol artificial. Y llegan como figuras geométricas, me dices que cubos. Como cubos, los hacen en cubos, así es la mejor forma. Ellos hacen cubos y los largan y los ubican en un espacio determinado de distancia entre el planeta y donde está ubicado el cubo. ¿Y qué beneficios están sacando de parte y parte, los que lo lanzan y los que lo reciben? Es que los que lo lanzan son los que los reciben, son los del planeta. Ujú. Los del mismo planeta necesitaban alguna forma de energía y crean esto. Ah, ok, lo están utilizando como que les proporciona energía. ¿Y Claro, cuándo se convirtieron en un reflejo? ellos se dan Vea, cuenta enseguida que refleja todo. Entonces ahí es cuando le dan la forma de cubo y experimentan a ver cómo refleja y qué refleja. Y se dan cuenta o- que refleja cosas que ya no existen, como estrellas que han muerto, pero que siguen dando luz. ok. Entonces vas a observar entre esa experiencia y ese experimento cómo avanzaron hasta llegar a la Tierra y convertirse en qué. Ok. ¿Sigue, Citalina? Sí. Nancy, cuando Olga dijo que vayamos al inicio, ¿qué te llegó a ti? ¿Qué información estabas observando en ese momento? Yo me conecté también con el agua, pero Ujú, fuera del planeta, y fuera ujú. del planeta veo que el agua tiene más estados de los que tenemos en la Tierra por la diferente densidad. Es decir, fuera del planeta veo que el agua como como una sustancia que podría hacerse como chiclosa, por decirlo, como que se puede estirar, se puede tocar el agua y se puede manipular el agua. Y también, como se puede manipular el agua, se puede darle alguna orden al agua. Se puede decirle, ahora cuando se refleje Nancy, guarda su imagen y guarda su información. Entonces yo lo que vi es que cuando descubrieron esta parte o cuando se empezó a descubrir que el agua tenía esta información, muchos seres utilizaron eso para hacer este tipo de espejos a la Tierra y entonces se guarda la información y yo lo que vi es que a partir de cuando se insertó el primer espejo en la Tierra o de los primeros espejos en la Tierra, yo veo detrás de ese espejo un hilo que llega hasta algunas naves en donde cada vez que nosotros pasamos por un espejo, esa información nuestra queda impregnada ahí
y la información va a estas naves, a unos servidores, naves servidores, y entonces se guarda todo lo que hemos hecho. Por eso hay algunos espejos que ahora veo que cuando tú los ves, que son espejos antiguos, pudieras alcanzar a sentir, quienes somos más sensibles o cualquier persona, a sentir como tristeza, alegría, alguna situación porque está guardado ahí. Y esa información va a estos servidores. El agua, en este momento que yo la vi, sería como plasmática. Entonces, por eso tiene la información de guardar, tiene la impronta de guardar. Eso es lo que yo vi. Dijiste que en los inicios que viste Sí. en la tierra, quiero que me diga, vea ya la primera vez en que cualquier civilización o cultura descubrió esto en la tierra, le llegó esa información. No, la información de guardar, de que el espejo podría guardar, o sea, primero era agua y después vieron que esa plasma podría plasmarse en un espejo y el espejo ya tiene otra aleación, pero tiene la impronta de guardar. Entonces, el espejo es igual a agua. ¿Por qué? Porque guarda, porque tiene ondulaciones, porque tiene la impronta de guardar. Entonces, la primera civilización que implantó un espejo en la Tierra, si me voy a la primera, es muy, muy atrás, y es como cuando llegaron también los genetistas a ver cómo los humanos, o los prototipos primeros humanos se movían en la Tierra, ya la traían en estas naves, y después la fueron trayendo diferentes, y los primeros a mí me viene que venían en una nave de unos genetistas felinos. ¿Trajeron entonces esos espejos en una nave? Un espejo Un y espejo. bajaron el espejo, veo cómo bajan el espejo, que todavía venía como de esa impronta de agua plasmática, bajan el espejo, pero para que esté en la Tierra, esa agua plasmática no puede estar en la Tierra porque se hace líquida. Entonces, vieron de qué manera hicieron una aleación y entonces primero les mostraron a esos prototipos el agua para que se vieran su reflejo y después un espejo. Y entonces ya se ven en el espejo y ven cómo sí funciona el guardar la información. Son como unos USBs, por ejemplo, los espejos, guardan. Y porque el agua guarda información, entonces es como si fuera en los cristales, esa agua que ellos trajeron, ese cristal, ¿se volvió cristal fue en el agua de la tierra en ese momento? Ese espejo que trajo, ¿cómo se logró expandir, crear ese espejo aquí en la tierra? Ellos hicieron una aleación, porque te digo que no pueden traer el agua plasmática de arriba, o bueno, de otro fuera de la Tierra en el espacio, no puede bajar así plasmática porque se hace líquida. Entonces ellos vieron qué aleación hacían para poder hacer que se refleje, pero con la misma impronta del agua, con la misma información. Entonces yo veo como un triángulo: agua plasmática, espejo, agua líquida. Y es esta triangulación, es lo mismo. Ok, entonces, dime, ahora voy contigo, Natalia, ¿qué información te llegó a ti cuando empezamos diciendo que fueras al origen? Me llegó la información del espejo, de los primeros reflejos en los ríos, en el agua de las primeras comunidades, y cuando las personas se ven en el espejo, como algún compañero dice, retiene la información de la persona, pero veo que cuando la retiene, es como que le quitara parte de la energía de la persona que se refleja a través de esa agua, y veo como una nave empieza a crear elementos que con él crean los espejos y los traen a la tierra. Y cuando lo traen a la tierra,
veo como ellos crean un portal que es que a través del espejo, la persona que se vea o el ser que se vea, ellos lo conectan con el reflejo como una fractalidad en otra dimensión, viviendo la misma realidad. Es como que ahí también sacaran parte como para clonarlo. Y también Mm. veo cómo usaban los espejos al principio, cuando empezaron a descubrir que a través del espejo podían tomar el alma del cuerpo que se observaba y introducir otra alma como imagen de reflejo. O sea, el ser se esconde detrás del espejo y un cuerpo o un humano se mira a través de él. Ese espejo absorbe su alma de ese cuerpo y el ser que estaba detrás del espejo toma ese cuerpo y queda atrapado el alma del cuerpo que se reflejó. También vi cómo ellos empezaron a hacer estos casos de posesión y empezaron a tomar cuerpos humanos para empezar a ellos a vivir la experiencia. Ellos también vi cómo empezaron a usar de esa forma los espejos ya con el tiempo. ¿A qué época te fuiste cuando viste esa información, la inicial? ¿Qué época te llegó? Cuando empezaron a crear ya los primeros Sí, espejos, sí, ya de no los como, elementos ya de la tierra en sí. sí, o sea, no como agua como tal, sino Ujú, ya atrás que se reflejan a través del aluminio, sí. atrás del mercurio, cuando apenas están creando la primera imagen que reflejaba y empezaron a comercializarla ya como en un mercado, en la sociedad ya empezó a contar con ellos, ahí es cuando veo que ellos empezaron a introducir el espejo como una forma de dominación del cuerpo también y como portal de absorber y también como portal que conecta con una fractalidad de otro lado para clonarlo. Como que ponen el mismo espejo, tiene que ser el mismo creado con las mismas condiciones de la misma forma para que se vuelva una puerta. Y entonces ponen una puerta aquí, una puerta en otro lado, en otra dimensión. Y cuando se vean, también pueden generar como hasta un intercambio. Se cruzan los cuerpos y la persona las personas que pasó no se enteran que se cruzaron, que cambiaron de realidad y empiezan a hacerlo de muchas formas a desarrollar los espejos, porque también no solo dependen del espejo, sino que el marco que muchas veces en los que los envolvían o los creaban les ayuda a ellos a contener también la energía de todo el material que ellos empiezan a crear. Esas naves que tú dices que estaban absorbiendo la información, ¿qué estaban haciendo ellos con esa información? ¿Qué hacían ellos? ¿Para qué la usaban o la usan? Ellos al principio la usaban para contener la imagen de la persona, del humano y entender cómo hacía su funcionamiento y llevar, era como una parte de succionar su, digamos, su alma, su parte etérica y ellos poder estudiarla. Experimentarla. Ajá. Ya con el tiempo, digamos, invento ya pasó a ser de ya muchas especies, o sea, ya no se quedó como solo ahí, sino que ya muchas especies empezaron también a intervenir con este invento, con esta creación, empezaron a ver el comportamiento del humano frente a su propio reflejo, y me muestra como desde una época muy atrás, como de un cavernícola, Homo sapiens, viendo por primera vez su imagen Ujú. y viendo cómo lo que le causa a la persona, al humano cuando ve su imagen por primera vez, cómo se empieza a reconocer, a hacer como un encuentro consigo mismo y cómo empieza a crear esa duda de qué es lo que están viendo a través de ese reflejo. Ahí es cuando ellos ya empiezan a absorber la información de lo que se va quedando ahí. Entonces lo observaste desde los cavernícolas. Entonces, Olga, si quiere investigar un poquito más, sigues tú. Ah, no te oigo, Olga. Está en mute. Para ver cómo han ido Hugo, evolucionando. Ujú, Hugo, cómo ha ido. cuéntame qué encontraste con con la pregunta. Sí, es como que los espejos los utilizaron para absorber energía. Fue una trampa. Entonces, efectivamente fue para
las culturas, vamos a llamarle muy primitivas o en evolución, porque lo que sacan de información son las emociones, les interesa mucho, es como estamos en un planeta experimental, les interesaba mucho del ser humano la cualidad emocional que el ser humano tiene respecto a las otras razas cósmicas, porque las otras razas, las emociones ya las tienen como fijas, pero el ser humano como experimento tiene emociones que para ellos fueron nuevas, porque era un planeta nuevo, porque era una hibridación nueva entre, de repente, el tipo de mono antropológico que de repente empieza a evolucionar. Ellos miden de repente todo esto, son como unos radares, son como unos sensores. Me vino lo que hacen ahorita allá en California, en Silicon Valley, de repente de los algoritmos del Face, por ejemplo, del Internet. Eso es lo que están haciendo también con nosotros, con los dispositivos celulares. Codifican nuestras personalidad en cuanto a gustos, en cuanto a rasgos, en cuanto a palabras, en cuanto a emociones, y ellos están haciendo siempre una especie como de, tienen un doble de nosotros a nivel digital, allá, y siempre han estado como que sacando nuestra información. Nosotros le ponemos like a algo y entonces ellos están haciendo nuestra personalidad. Tenemos un doble, vamos a llamarle cuántico, computarizado allá, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo esto de los espejos, porque siempre han sacado esa información del ser humano. Hugo, cuenta Natalia que también se crearon portales de espejo. Quiero que vayas a ver un portal de espejo y mira la frecuencia de esos portales y quiénes son las entidades o qué o lo que pasa por ahí. Mientras tanto, Lorena, ¿qué encontraste? Bueno, seguí observando esta raza que enviaba los cubos de espejos. Y en una ocasión, cuando van a hacer como una calibración de un espejo muy grande, un cubo de espejo muy grande, observan seres en una cara del cubo. Seres como pegados, así como absorbidos. Entonces sacan ese cubo, lo llevan al planeta y lo comienzan a analizar. Y ahí toman conciencia de que absorbía también materia viva, imagen y materia viva. Entonces comienzan a experimentar con eso, para ver si pueden traer más especies de distintas galaxias, de distintos lugares. Y ahí es cuando hacen el envío de un cubo muy grande de espejos cercano a lo que es la Vía Láctea y comenzó a recoger la información de Venus, de Marte y de la Tierra. En la Tierra cae ese cubo y como dijeron los chicos antes, el que se acercaba a observar quedaba como abstraído y caía en eso y quedaba atrapado en la imagen. Y al quedar atrapados, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué siente el ser que está aquí con respecto a lo que queda atrapado de él en ese espejo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ves? La materia que queda en la Tierra queda como vacía, como si no tuviese alma o espíritu que lo contenga. Y la esencia queda en el espejo, atrapada en el espejo. Deja ¿Y qué pasa? como ¿Qué pasa un con esa capaz. esencia allí? Bueno, lo que veo en esto, por ejemplo, han captado como alrededor de 10.000 almas y se las llevan. Lo vuelven a recolectar al espejo y se lo llevan al planeta que los originó. Y entonces ahí empiezan a analizar los seres y las características que tienen cada uno. Porque ya tienen como una colección de seres del espacio.
de distintos planetas. ¿Cuál es la condición especial como para que un ser sea absorbido, o la información que tenga, que tiene que tener como para ser absorbido por un espejo? Primero es que es curiosidad porque nunca habían visto nada similar. Es algo, un objeto totalmente extraño y comienzan a inspeccionarlo tan de cerca, que ejerce como una fascinación en el sujeto y ahí es cuando lo enganchan y le sacan la esencia. Supongo que la condición es la curiosidad y bajar la guardia, no verlo como un peligro, porque como refleja tu propia imagen, como que pareciera que no es peligroso. ¿Tú ves que todos los espejos ejercen eso o tienen que tener una propiedad especial para hacer eso? No, todos no. Algunos sí, son muy poderosos, pero todos no. Estos que mandaron acá a la Tierra como un experimento para cazar esencias, era muy poderoso, pero todos los espejos no tienen esa cualidad. O sea que en el momento que estamos aquí ahora, estamos hablando de que hay espejos que sencillamente cumplen la función de espejo o aún así tienen alguna información para el humano, para el que se refleje allí. Si el humano sabe interpretar y leer, puede llegar a captar algún tipo de información. Pero si es un humano que no tiene conocimientos y nada, lo utiliza como un espejo y nada más. Ok, entonces vas a revisar eso que llaman que en el espejo se refleja el gemelo de uno. Y vas a quedar observando qué de eso hay y qué información nos traes. ¿Hildalina, sigues? Ok, gracias. Ha mencionado que en la antigüedad los espejos han sido utilizados para la adivinación, para sacar información también de los humanos, de nosotros. Quiero, Nancy, que vayas a una civilización de esa que le llamamos antigua y busque algún evento que haya pasado donde a través de un espejo ha sucedido algo importante, han entrado entidades o han salido. Observa una civilización que haya sido importante en toda nuestra civilización. ¿Y tú, Natalia? Elige un evento o un punto en el presente donde haya sucedido un evento de un espejo, ya sea a través del agua, porque algunos dicen que en las cascadas, donde haya pasado una situación que para nosotros haya sido normal, pero realmente haya pasado, haya sucedido algo importante, tanto o una entrada como una salida a la tierra. Localiza en un portal aquí en el presente, que sea importante tú, Natalia. Nancy, qué viste tú? Sí, yo vi dos Ujú. cosas Ok, cuando me haces la sí. pregunta. Ajá. Una es, veo unos apaches Ujú, y cuéntanos. cuando los busco en dónde están en la región entre México y Estados Unidos, más al centro de Estados Unidos. Y entonces veo que empiezan y les traen la información de hacer un espejo, un reflejo, dicen ellos, con obsidiana. Entonces el espejo queda negro, no queda claro como los que tenemos para peinarnos, ¿no? Sino queda negro. Entonces, con ese espejo negro reciben ellos la información, la reciben de sus dioses o la reciben del aire, pero en realidad lo canalizan, se los implantan. Y entonces, este espejo, a la hora de quedar negro, ellos a la hora de verlo lo ponen igual así, como viendo hacia atrás, como su cara, solamente veo que se refleja la mitad de su cara, pero van hacia atrás y entonces ellos pueden ver qué hay atrás de ellos, qué entidades tienen. Y al Mm. momento que ellos lo ven, entonces veo cómo estas entidades son atrapadas en ese espejo y rompen el espejo para que estas entidades se vayan. Entonces ahí a mí me viene, o lo que entiendo es que es
los atrapan y eso, ahí viene la palabra de que es un portal el espejo, quedan atrapados ahí y se van. O sea, a la hora de romperlos, los desaparecen. Yo al momento de ver eso veo una imagen de una película que estuve pensando, creo que es la de Superman. Creo que donde los malos son atrapados también en una especie de espejo de cubo y los lanzan, me parece. Entonces es parecido a eso. La otra imagen que veo es en China y veo un espejo con unas terminaciones doradas muy bonitas y a través de ese espejo veo que es una época antigua en China donde están las dinastías y entonces este espejo empiezan a salir de Tai, me viene Tai, el lugar, bajan de una parte del espacio y entonces bajan ahí y ayudan a una guerra que hubo en China con las ¿De qué dinastías. forma ayudaron? Es decir, bajan, Ujú, o sea, el espejo es para salir de ahí, o sea, un en vez de portal. usar una nave, bajan a través del espejo. Ujú. Este espejo está tapado y lo destapan y entonces empiezan a salir estos seres de otro mundo y entonces ayudan en la guerra contra los contrarios y es como en vez de usar a sus mismos pueblo para pelear, los traen de otro lado y entonces ganan la guerra, ganan el enfrentamiento y así mismo se regresan. La entrada que hacen, porque lo hemos visto en muchas películas, en muchos animes, animaciones, que entran a través del espejo. Sí. Observa estas entradas que hacen ellos a través de los espejos. ¿Lo hacen materialmente, sí, físicamente o Sí, no? es como que se vuelven plasma, ellos Ujú, saben hacerlo, se vuelven plasmáticos y salen del espejo tal cual, como magia, ujú, salen del espejo y saliendo del espejo se materializan, como se holograman, se ujú. materializan y pasan. Y a la hora que estoy diciendo holograma, muchos usan ese portal y en holograma pueden venir y ayudar también en la guerra, en esa guerra. ¿Y qué O sea, traía, qué aportaban ellos cuando salían? ¿Llegaban con armas, con algún sí, instrumento? armados, es Pero decir, un ejército, pero una parte de ajá, un ejército. pero lo traían a tecnología de extraterrestre o no, o No, eran no, no, ya, armas normales, lo único normales. es que duplican a los enemigos. Si habían 500 soldados, Claro, entonces exacto. se duplicaba a 1 millón tal vez. Exacto. Entonces, Wow. dice, el enemigo tiene más de dónde, o sea, yo veo a los enemigos que cuando ven a todos, ¿de dónde? ¿Cómo salieron? ¿De cómo Sí. le hicieron? Si el Bueno, pueblo era pequeño, por decirlo. y así se usó observa si eso se ha usado de esa misma forma como estrategia en toda nuestra historia. No, yo veo que fue cuando me hiciste la Ujú, pregunta, yo veo que fue ahí en China, en China. porque en esa época no había en la Tierra como o esa información más avanzada de poder hacer clones o de que bajaran las naves e hicieran con la tecnología de ahora. Yo veo que eso no se repitió en más espacios por mucho tiempo. Cuando hablaste de que lo hicieron estos apaches, estos indígenas, Sí. ¿te acuerdas? Observa quién le brindó esa tecnología, porque según lo que tú me estás diciendo, esa era para ellos deshacerse de los extraterrestres que estaban influyendo en ellos. Entonces, ¿quién le brindó a esos apaches esa tecnología con ese tipo de plasma negro, como viste? ¿Qué A mí me seres? viene sirianos, Ujú. que como que canalizaron con ellos, y también me viene arturianos, son los que más. Los que más ayudaron Ujú. en esa situación. Ok. Entonces ahora, Natalia, ¿qué información te llegó a ti sobre lo que te pregunté? Cuéntame. Yo veo dos cosas. Veo Ujú, lagunas
como arrecifes que son creados artificialmente en varias partes de diferentes países que los usan como portales. Esos arrecifes que son creados como portales, cuando empiezan a crear el agua, a llenarlos, a usarlos, los ponen estratégicamente en diferentes partes del país para que sean portales gigantes que emanan como digamos una corriente energética que conecta con la Tierra y el universo. Y a través de ahí es que empiezan ellos a introducir seres o guardan naves o también tienen como hasta algunos laboratorios que son prácticamente invisibles, empiezan a transportarlos y a moverlos a través de esos puntos estratégicos, de esas lagunas que ellos mismos crearon, son falsas, ¿no? O sea, no se crean naturalmente con la tierra, sino que son de esos arrecifes que el humano crea. ¿Te llega algún punto, algún nombre de esos que son artificiales para tener una idea? De otros países no tengo claro, o sea, o sea, los estoy viendo, más Ujú, no tengo el nombre claro. como tal, pero por ejemplo aquí en Colombia hay uno que Ujú, se llama el lago Calima, que es mm, creado artificialmente. Veo otros, veo uno en Holanda, veo uno en Inglaterra, hay uno en Estados Unidos, veo uno en Asia, en China, hay uno en Japón y hay uno en Corea del Norte. Y veo que usan esos portales para ellos hacer como sus refugios. Ajá. Estrategias Ujú. de cambios aquí, de traer cosas, tecnología. Sí, y se pueden transportar a través de esos puntos que ya tienen creados. También veo la otra que decía, en los palacios, en Ujú, los castillos, veo en el techo el mármol está creado como a través de fibras de espejos, como que el reflejo, y veo como esos techos de esos castillos, de esos palacios, son portales mm. y conectan con todos. Y veo como, pues en la actualidad, hoy en día, todavía usan esa energía para conectar como una estrella nuestros puntos energéticos otra vez de la Tierra y hacer como un portal gigante. O sea, conectan esos puntos y crean un portal dimensional enorme que abarca casi toda la Tierra y eso permite que la capa protectora de la Tierra, digamos, el que tiene una capa protectora, se desvanezca, se pierda. Pero eso cuando conectan los portales, lo conectan breve, o sea, 5 segundos hasta un minuto. Es muy rápido y fugaz cuando desestabilizan la capa de la Tierra. Y cuando estabilizan esa capa de la Tierra, aprovechan los seres o las naves que están alrededor y entran rápido sin ser detectados. Cuando lo conectan, dice que cuando lo conectan es que entran estos seres porque se va la capa que protege la Tierra se inactiva. ¿Eso es lo que tú estás Sí, diciendo? ajá, Oh, y no pasan a ser detectados, digamos, la NASA o el ejército, ujú, no sí, los detecta tampoco. Entonces pasan de una. Y a veces cuando pasan muchos en ese fugaz de segundos sí, o de décimas, o sea, casi no es nada, eh, pasan temblores, pasan catástrofes, catástrofe. porque la Mm, capa se destabiliza. Es como que cuando pasa tanta energía, es como si mandaran una onda energética sí. a toda la Tierra, porque como está rápido, eso sí, puff, de una, entran a la Tierra y quedan ya adentro de digamos, de nuestra zona, de nuestra capa. Y entonces todos esos lagos no naturales o espejos, vamos a llamarle, portales no naturales, creados por quiénes, por estos seres extraterrestres. Sí, por los que dominan parte de los controles de la Tierra, de quienes entran y quienes salen, están conectados. Y ve casi
en todos estos lugares que mencionaste, ve todos esos puntos que son los que activan y desactivan según sus conveniencias. Sí, activan según lo que necesiten. Por ejemplo, eh, ellos casi siempre, hay como digamos, una parte de ellos está aquí ya introducido en la Tierra y otra parte monitoreada desde afuera. A veces cuando necesitan pasarse información directa o hasta succionar a alguien, Ujú. eh, o tirar información a la Tierra, o un virus o algo, o crear una situación que necesitan tecnología más avanzada, es que ellos quitan la capa protectora, o sea, es como si tiraran un botón y permiten que, digamos, sus colegas, sus amigos, sus compañeros, seres entren y pues les puedan brindar esas tecnologías. También es como veo, es curioso, porque es que veo también como esos portales, algunos son usados como turísticos, como que otros seres de otros planetas entraran por esos portales solamente como para observar la Tierra y cogernos como ganado, como que cogieran Ujú. pedacitos o zonas y dijeran, quiero esta, quiero cosecharla, y se la queda alguien de otro ser de otro planeta y así. Entonces veo que también usan esos portales ¿Qué como si número te fuera, llega? ¿Qué número te llega de portales? ¿Cuántos? son 7, veo. 7 o 7. ¿No? Después vamos a investigar estos 7 portales. Bueno, aprovechamos ahora entonces. Sigue, disculpa, sigue. Y veo pues cómo entran y lo usan como así como un tren turístico, como que Ujú. entraran y vieran cómo está tierra y vuelven y vuelven a sus zonas y así, así veo, así de esa forma es que veo como muchos seres también les empieza a gustar la tierra, otros no y así. Ok, entonces Olga, te dejo la palabra para que continúe con toda esta información. Hugo, ¿qué encontraste de los portales? ¿Cómo lo ves? Bueno, varias cosas, pero voy a mencionar que eh, esos portales en la Tierra son, digamos, la Tierra misma tiene una especie de conductos, como si fueran de repente arterias, porque la Tierra no nada más es un planeta solito, sino está conectada, así como nuestras arterias, a los órganos y todo. Y de repente hay muchas, pues, razas que saben estos túneles y los ocupan, pero totalmente conscientes, ¿no? O sea, entonces, esos son muchas cuevas y todo esto. Lo que me vino de repente de los espejos fue que así se fueron los mayas. Se creó de repente un espejo porque primero reflejaba en el cielo, muy grande y todo esto, y de repente eh, los absorbió y se fueron a donde son, ¿no? Entonces, en realidad, esto es una... algo comentó de repente alguien de la tecnología, no es precisamente tecnología, porque la tecnología es como manual, como de repente electrónica. Esto sería un conocimiento realmente de los elementos de natura. Son como cosas que existen en todo el universo, pero pertenece a una especie de conocimiento de otro tipo. No es precisamente tecnología construida, ¿no? Sino esto es una cualidad que tiene el universo. Luego también, bueno, por último, veo que a través de esos espejos ponen un reflejo encima. Por ejemplo, aquí en México se contaba que cuando llegaron los españoles, los indígenas eh, cambiaban su oro por espejitos. Entonces, ellos sabían de esta, vamos a llamarle, no sé, la condición de los espejos que reflejan otra cosa, porque para nosotros materialmente cómo se cambia un oro por un espejo, ¿no? Que no tiene validez, sino que ellos precisamente sabían la cualidad de los elementos y tenían mucha curiosidad por lo que traían los españoles, por eso fue dado esto, pero al mismo tiempo me llega que los famosos tesoros, por ejemplo, el tesoro de Moctezuma, creo que hay otros tesoros allá en Sudamérica, les ponen un reflejo como un espejo donde cuando pasa un ser humano de repente no ve más que un reflejo, pero
detrás está ese tesoro escondido que nunca han encontrado. Entonces eso es como algo que se solía hacer. Ujú. Nancy comenta de que el espejo humeante son unas obsidianas. Hay una obsidiana, es un espejo que está en París en un museo, que lo utilizaron para adivinar y ahorita lo utilizan los sacerdotes. Ve allá y mira para qué están utilizando los sacerdotes ese espejo de obsidiana, o si lo están utilizando todavía, cómo lo utilizaron, para qué lo utilizaban especialmente ellos. Y me cuentas, Lorena, ¿Yo? ¿qué viste? Bueno, estaba observando una persona mirándose en un espejo. Es un joven guerrero muy fuerte. Él comienza a observarse cada día un poco más, cada día un poco más, y se queda como embelesado mirando el contorno de su rostro, de sus ojos, de sus músculos, hasta que un día la imagen del espejo se refleja y parpadea cuando él no había parpadeado. Entonces se queda así mirando, mirando, y la imagen lo saluda. Se asusta mucho y, y se comienza a acercar, y la imagen del espejo lo llama como diciendo, ven, ven, ven. Y cuando se acerca tanto que hace así sobre su frente, sobre el espejo, y lo absorbe totalmente. Y sale la imagen esa que el muchacho este veía, que sería el doble en la dimensión detrás del espejo, y ocupa su lugar. Y se vuelve el guerrero este que era muy honorable, y se vuelve bastante sádico, se vuelve bastante más violento, sanguinario, y todo el mundo dice que después de una batalla volvió así, pero en realidad el cambio se produjo por el espejo. Y también Cambiar. veo el caso de una mujer, sí, Ajá. una Sí, sí. maestra. Ujú. Una maestra alrededor de 1830 en Francia, que también obsesionada con su imagen, le pasa lo mismo. La imagen que le devolvía al espejo no era la que ella deseaba. El espejo se comunica y la traga y sale otra persona totalmente diferente. Pero Y las que ocupa salen su son de lugar. líneas temporales, de otra línea temporal, siendo ella misma, o es otra entidad completamente diferente, otra esencia completamente diferente. ¿Qué es? Una esencia totalmente diferente. Es una esencia que vibra en la polaridad en la que vibraba la víctima, por decirlo de alguna forma. O sea, si la víctima vibraba, por ejemplo, el guerrero, vibraba en valentía, amor y coraje, lo que salió de ahí vibraba todo lo contrario. Como la sombra, se veía era la sombra Sí, de sí mismo, siendo él sí. mismo, pero ya trabajando o organizando su sombra, viviendo desde su sombra. No es el mismo. No es el A mismo. él lo chupan y vuelve Mm. alguien a tomar su lugar. Ah, ok. En los dos casos igual. Lorena, conecta con esto que dicen que este mundo es un mundo espejo. Mm. Y nos vas diciendo qué significa eso realmente. Italina, ¿sigues? Ah, ok. Yo quiero, Nancy, que tú te conectes con la catarata del Niágara y observa si es un portal, así como hablaron de tipo espejo, si es ha sido creado natural o no. Y tú, Nata, te vas conectando con la catarata de Iguazú. Observa eso, obsérvala, a ver qué tal. Comienzo contigo, Nancy. Sí, antes de decirte eso, cuando Ujú, sí. el bloque anterior, yo lo que vi también es acotación de que la luna es un Ujú. espejo. Cuando es Mm, luna llena,
Entonces es completamente un espejo gigante para nosotros y veo a todos los humanos que salimos a verla, a tomar fotos o a estar en la luna o a honrarla o a danzar y entonces hace la posición de espejo gigante y por eso empieza a jalar y a jalar y a jalar y a jalar pues el alma, la información, los sentimientos. Por eso hay gente que cuando es luna llena se vuelve loco o loca. Sí, La sí. gente que tiene magia negra se altera demasiado o gente que está enferma en algún psiquiátrico que no están enfermos, pero la energía de la luna, al ser espejo, entonces jala. Eso te quería decir que vi ¿Y hace qué rato. pasa? ¿Y hacia dónde va esa energía? Observa, ahí en la luna, con ese A espejo. todos los seres que estaban ahí dentro de la luna. O sea, aparte de que la luna, que lo que ya sabemos, ¿no? Que hace este control sobre el velo, este control Ujú. sobre las emociones, se aprovecha esa parte de la luna llena, que es completamente el reflejo de la luz, pero al reflejar, pues absorbe y entonces toda esa energía se guarda. Veo que hay un contenedor que se guarda esa información y hay veces que quedan humanos atrapados en la luna llena o atrapados en la luna, o sea, sin que venga una nave y los abduzca, no, en automático son absorbidos y entonces aparecen ahí en la luna, no saben que están ahí y entonces los toman. A la esencia. La esencia, sí, la esencia. ¿Estás observando eso en el presente o en la antigüedad? ¿Qué está En la sucediendo? antigüedad más y todavía en el presente, dependiendo la frecuencia y la vibración del humano. ¿Y ese humano se queda ahí su esencia o en algún momento se libera? Algunos sí, algunos no. Listo, quiere decir que ahí observa esencias atrapadas por este espejo. Sí. Sí, más adelante vamos a hacer una investigación de la luna y vamos a ver un poco más detalles Ok. sobre esto. Entonces, Bueno, ajá. y de la catarata que me dijiste, yo veo que es un portal, pero es un portal a tierra interna. Ese Mm, portal sí es a tierra interna. Yo veo que es natural, se fue formando a través de los cambios que ha tenido la tierra pero sí es un portal que no cualquiera puede entrar, ¿por dependiendo qué? la vibración, la frecuencia, tiene que ser una frecuencia muy elevada. Y Mm, entonces veo también naves que entran y salen de ahí, naves de estas individuales que hemos visto, que yo las veo a veces o como redonditas, como si fuera en un cartoon, en una caricatura, que solo cabe una persona, o en forma como de delfín que tienen un piquito sí, hacia adelante, en esa veo que caben 2 pero entran y salen, pero estas navecitas que entran y salen son de los, seres que viven intraterrenos, pero no cualquiera puede entrar, son, es muy elevado, no se nota, tú no puedes ir son y ver. seres entonces lo que le llamamos negativos, No, entonces son. ya a mí no me viene que sean negativos, son de los Y que viven dentro de la tierra, sí. ¿Y qué hacen ellos? ¿A qué vienen a la superficie? Observa. No, ¿Qué hacen? salen del Ajá. planeta. Lo usan de espejo para transportarse fuera del planeta. Ajá, salen del Ya, planeta, o sea, portal. salen por ahí y A ya explorar, sea ajá, se van y luego regresan. regresan. Con información o... Sí, yo veo que a veces no salen a explorar, sino salen a visitar tal cual su planeta de origen. Y esa energía que emana el Niágara, que es un portal, ¿qué hace a todo? Porque yo estuve en el Niágara y sentí algo muy bonito ahí. Uno Es sentía, una energía de limpieza. sí, me sentí, era hermoso lo que yo sentía en ese lugar. Es una energía de limpieza y es una frecuencia demasiado elevada. Es decir, quienes han ido pueden regresar y decirse que regresaron limpios, aunque no, digo, bueno, no te puedes meter, pero aunque no estés tocando o metiéndote, pero es una energía de limpieza porque la frecuencia, yo veo que hay como una burbuja alrededor de todo Ujú. eso, que es se mantiene así por la frecuencia tan alta que tiene. Inclusive veo que se forman dentro de la cortina del agua cayendo, se forman como si fuera arcoíris,
mucho arcoíris. Sí, son los portales. Son los portales que se manifiestan. Y de hecho veo también seres que son, bueno, los que cuidan la naturaleza, por decirlo, los elementales. Elementales. Y veo ahí que hay los elementales del agua, de la tierra, o sea, están ahí y están muy en armonía, muy, muy en armonía. Sí, yo no me quería ir de ese lugar, es como un silencio que se vive ahí. Ahí no hay pensamientos, ahí no hay preocupación, es como un silencio y un encuentro con uno mismo. Muy bonito. Nati, ¿qué información te llegó a ti de la catarata de Iguazú? Y A si mí te me, llegó otra información también. a mí me llega la información de que es natural. Ujú, Veo como que veo que hoy en día, o sea, en la actualidad, cuando a través de la cascada ujú, hay como si fuera un portal como de laboratorio que a través de él puedes como, o sea, hay como unos seres, veo como unos reptiles que lo están en este momento controlando a través de él, pero con cuerpos de ejército. Eh, pero veo que el portal maneja una energía muy fuerte también de purificación y veo que el portal cuando cae abajo, o sea, ya al final, cuando cae en el río, veo que conecta en las profundidades a lo que le podemos llamar como el mundo de los muertos. mm, Eh, Como que conectara y veo que hay como, digamos, sirenas, como seres elementales y todo, que ellos cuando usan la cascada, pero la usan al revés. O sea, si ellos se tiran de arriba hacia abajo, abren el canal de entrar al mundo de los muertos. Si ellos conectan y nadan de abajo hacia arriba, o sea, al lado contrario de cómo cae el agua, veo que pueden conectar con la dimensión de la divinidad. O sea, como que estaría controlado por dioses, por seres que hacen llamarse superiores y todo eso. Es como parte de los que los controla. Y es como si la cascada fuera algo así como el yin y el yang. Entonces, manejar las dos frecuencias energéticas. Y por eso los reptiles usan la mitad de la cascada, la piedra, la montaña, porque es la parte intermedia, la que no conecta con ninguna de las dos. Ahí es que ellos usan ese portal para no ser vistos. Pero veo como el poder del agua, como dicen, te puede conectar con los dos extremos. ¿Y qué sucede con un humano cuando se baña o está ahí sintiendo esa frecuencia? Observa uno. Veo que es mucha energía la que pasa, como una limpieza muy fuerte energética y del cuerpo, como que ayudar a limpiar los órganos, a quitar lo que no funciona y el cuerpo empieza como a volverse alcalino. Mm, Eh, Veo también cuando una persona, digamos, que ha trabajado como parte de consciente energética y todo, pues tiene mucho conocimiento de eso y sabe el poder del agua, cuando conecta con ella, le permite, digamos, estar entre los dos mundos. O sea, le permite conectar en el mundo de los muertos y en el mundo el plano de, digamos, de lo que le llamamos como pues las divinidades y todo eso. Y cuando conecta con esos dos, es como que despertar adentro del humano que está conectando, es como si dentro del humano quitara una capa que sella al humano, que no le permite, digamos, estar entre los dos mundos, sino que solo nos deja aquí en el físico, ¿no? Es como que cuando la persona logra quitar esa capa, conecta con los dos mundos y es como que integrar a algo dentro de sí mismo. No sé si me hago entender. sí, ¿qué integra? Observa bien, ¿qué es eso? Integra la conexión
entre las dos, es como si ya empezara a tener la habilidad desde su fisicalidad Ujú. en poder manejar y controlar su camino entre las dos partes. Es decir Porque que es, algo que ajá, también te permite el agua, o veo que es que cuando introduces de ella no te detectan también. El como agua, invisible. exacto, no te detectan cuando estás en alguno de esos dos lados. ¿Y cuánto tiempo tiene un humano disfrutando de ese baño, de eso, que tiene ese gran cambio? ¿Un día, horas? No, tiene que tener conciencia física y energética, como Física es. y energética. Como Sí, esta información, saber la información. sí. Ok, bueno, pues, Olga, Cuéntame, Hugo, ¿a dónde te llevó ese espejo de obsidiana usado por los sacerdotes? Ajá, ese espejo lleva la parte oscura del universo eh, a la galaxia Andrómeda. O sea, la cualidad del espejo, de acuerdo al material, al plasma por el que está hecho, te lleva a diferentes puntos de acuerdo del universo, de acuerdo a cada hacedor de ese espejo. Dicen que la obsidiana es una llave para ir a los registros acásicos. ¿Tú lo ves así? ¿Se ve así? Mm, la obsidiana es como una El manifestación. pero la obsidiana negra, ¿no? El espejo humeante como tal. Ese tiene, bueno, lo que veo, o lo que siento y veo es que contiene energía muy poderosa de, pues llamémosles entidades, no sé si son como dioses, entidades, pero Ujú. de esa parte oscura. Digamos, la parte, hemos visto en otras investigaciones que la parte oscura es una parte mucho más densa, mucho más poderosa que a veces la misma luz. Entonces, no es que sea malo, sino que simplemente sus cualidades son muy poderosas en ese sentido, porque sí se transmiten de repente a través de los objetos como obsidiana, ese tipo de elementales o entidades que provienen de otras partes del universo. Entonces, ese es el poder con lo que se llaman, pues le llamamos aquí brujos, no me gusta la palabra, pero los antiguos hacían de repente cosas muy poderosas con ello. Decía que el que lo usaba ya, el espejo, era un señor que se llamaba Montezuma, que era con lo que él utilizaba y adivinaba. Conecta con él y realmente él con qué estaba conectando a través de ese espejo. Tezcaltipoca. Hay, Ujú. hay entidades que son, vamos a llamarles, ellos estaban en contacto directo, pero son una élite. Moctezuma lo podía hacer porque estaba iniciado y hay una élite de sacerdotes que son aztecas mexicas, que de repente son los sacerdotes, manejaban todo esto de una manera normal para ellos, pero sí era diferente que el promedio, más que el promedio de la población, que de repente ellos estaban manejando cierta información y conectan estábamos hablando hace poco de Quetzalcóatl. Él es Sí. la parte luz y tiene al mismo tiempo un hermano oscuro, Tezcaltipoca. Y Ajá. Tezcatlipoca de repente es otro dios muy recurrente en la eh, idiosincrasia mexica, Ujú. y es un dios oscuro como como, como petróleo, ¿no? Yo lo veo de ese color, ¿no? Entonces, y hay otros dos de repente. Cada uno es como si fueran de alguna manera una especie de los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces ellos conectaban con esas entidades y a nivel substancial. Ujú. Y que el Secoa, que era el que manejaba esa obsidiana, ¿todavía está funcionando con ella? O sea, ¿todavía tiene poder sobre las obsidianas? ¿Tiene incidencia cuando la gente las usa? No tienen las claves. Las personas actuales no tienen las claves para hacerlo.
Yo veo como una especie de códigos en el astral, me vienen como números matemáticos que los sacerdotes manejaban, no materialmente, sino del otro lado. Y actualmente las personas más que nada son fanáticas. O sea, en realidad no tienen esas claves. Eso desapareció junto con la cultura. O están muy escondidas. Yo veo que están escondidas en grutas, ¿no? O sea, y ese conocimiento está vedado actualmente. ¿Y a quién ves como que tiene esos secretos guardados? ¿Son entidades, son personas físicas? No son, bueno, muchas ocasiones como estábamos comentando que tiene que ver con los espejos, es que hay lugares que están como que sobrepuesto, hay una imagen, ¿no? Hay una imagen que no permite llegar a ese lugar. Vi un lugar en Colombia o cerca de allá, creo que Ecuador, no sé, que de repente, no, también en Colombia creo que hay uno, por el Amazonas. Son lugares, y aquí en México pues veo que también abajo de lo que era el lago Texcoco, ahorita ya no hay ningún lago, pero se sobrepusieron de repente imágenes para que no se bajara de repente a esos lugares, que son lugares físicos, pero arriba tienen una imagen que no permite que, o sea, nunca encontraron los tesoros. Los españoles nunca encontraron esos tesoros. Y cuando tú ves que alguien esté usando ese espejo humeante, observa a alguien que esté trabajando con la obsidiana negra, ¿qué ves? Se confunde porque para poder trabajar eso y zafarse de eso, digamos, para liberarse, o sea, lo que hacían en el México antiguo era que, ok, era Moctezuma, pero es un linaje. No, Sí. me viene Axayácatl, o sea, es una familia, pero también hay sacerdotes y ellos conectaban y utilizaban y sabían qué cosa hacer con voluntad. Pero actualmente cuando alguien trabaja eso, digamos que es como si se ensuciara y esas entidades lo contaminan y se posicionan de él y luego pues acaban mal, como los veo transformados, no sé, como esquizofrénicos, como locos, ¿no? O sea, actualmente de repente, eh, porque veo que no se plantan en los pies a la tierra como lo que los mexicas hacían y sabían perfectamente todo esto de una manera natural. Actualmente, como comentaba, son como fanáticos que de repente tratan de acceder a eso, pero al no poseer mucha de la sabiduría natural, solamente es mental, se conectan a nivel mental y por eso de repente las entidades los nublan en la cabeza y de repente los enferman. O sea, no siempre acaban mal, perdón, acaban bien. Yo los veo que de repente pues acaban mal, ¿no? Por no poseer esa sabiduría Oh, prehispánica. Ujú. ok. Hugo, ve desconectando. Lorena, cuéntanos qué Sí, viste del mundo espejo. muchas cosas, pero sobre todo desde arriba desde el espacio se observan grandes fracciones de tierra donde está recubierta por portales de espejos. Veo como lo que decía Hugo, de que el que sabe cómo acceder se dirige y accede. Pero también el tema de la tierra como espejo o tierra espejo es porque la tierra y los humanos repetimos cada cierto tiempo las mismas situaciones del pasado. Es como que fuese un espejo sobre otro espejo que la imagen se replica indefinidamente. Repetimos siempre lo mismo. Y como que nunca se sale de eso porque no se aprende nada. Entonces es Oh, un loop constante. Lorena, fíjate tú que dicen que cuando uno se asoma en un espejo con mosaicos, hay una imagen rota de uno. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual, es horrible. Es muy feo, muy macabro eso. ¿Cómo se Sí. siente o qué está pasando en esa información? ¿Cuál es la frecuencia o vibración que se refleja allí? Comienza a reflejarse la imagen de un espejo al otro, un espejo al otro, un espejo al otro, un espejo al otro,
hasta que en un punto la imagen se fracciona y así como se fracciona la imagen, fracciona parte de la esencia. Y en ese momento en que se fracciona parte de la esencia, el humano es susceptible de ser captado por pedacitos, por distintas entidades o en su totalidad. Hay muchos juegos que se hacen con espejos a la medianoche, con velas y demás. Esos juegos son tremendamente peligrosos porque lo que logran es eso, es partir la esencia del que va a consultar para que lo vayan carcomiendo, le carcomen la esencia, las entidades. Mira eso de que uno pone un espejo frente a otro espejo y abre pasajes. Sí, es tal cual. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves? ¿Cuáles son los pasajes que abre o hacia dónde lo llevan? Se empiezan a ver cosas que son tantas cosas las que ves que no podés, digamos, dejar la mente en una. Si vos te concentras en una, hay otra que te va a distraer y te va a sacar de eso. Estoy observando muchas puertas de distintos colores, distintos tamaños, como que pertenecen a distintas épocas. Y no abrí ninguna puerta, pero no sé si abro la puerta, ¿a dónde me lleva eso? Ok. Porque es mucho. Y esto de que cuando uno está durmiendo en una cama, en una habitación con espejos, ¿cómo influye en la persona? Si el espejo no está limpio, limpio de que pasarle un trapito y dejarlo limpio, sino limpio energéticamente y equilibrado, y la persona tampoco lo está, puede traer problemas, puede traer alteraciones. Si el Observa una espejo, persona que esté pasando sí, eso, ¿qué le ves? hay una persona, un hombre con depresión, no logra dormir, da vueltas, mal. Él tiene un placar acá con un espejo, con las puertas son espejos. Entonces él se da vuelta y se queda mirando su imagen en ese espejo. Y ve su imagen recostada. Y ve su imagen como un muerto, como si fuese un muerto, como si estuviese muerto y lo estuvieran velando. Entonces empieza a quedarse dormido con esa imagen terrorífica de sí mismo. Y ahí comienza a soñar cosas feas. Y cuando comienza a soñar cosas feas, su protección, su campo áurico se abre y ahí comienzan a pasar seres, entidades, desencarnados, a alimentarse, como si fuesen carroñeros. Se comen lo que pueden y cuando el sujeto despierta, se van algunos, otros se quedan con él. Y lo sumen cada vez más en una depresión. Y esto de que un espejo no puede permanecer mucho tiempo en un lugar porque se convierte en un portal, ¿cómo lo ves? Es que son portales los espejos. Los espejos son portales y depende de dónde lo pongas, intensifica el tema del portal o lo neutraliza. Lo que pasa es Cuando que sí, lo que sí, tiene sí. que ver con dejarlo en un lugar es que el espejo va absorbiendo la energía del lugar y de las personas. Entonces se va Ajá. haciendo cada vez más poderoso y de hecho lo quieren mover y no pueden porque ahí queda bien el espejo, no lo pongas ahí porque no sé, no refleja la luz y el espejo se queda, se erige como si fuese un monolito. No lo logran sacar, no lo logran mover. Y entonces eso cuando los ponen a las entradas de las puertas o cuando de la casa que uno lo pone es que a la entrada de la casa, ¿ahí qué está pasando? ¿Realmente es el lugar o qué pasa ahí? No, lo que hace ponerlo frente a la puerta de la casa es ahuyentar, digamos, si quiere venir alguien con mala energía o si pasa mala energía por la vereda. Pero también ahuyentás la fortuna. O sea, si hay algo bueno que va a entrar, se va. No me parece que sea conveniente dejarlo enfrente de una puerta o enfrente de una entrada.
Y frente a una ventana que refleje la ventana, algo así. Lo mismo, porque una ventana simboliza la entrada a un espacio cerrado, algo que es tuyo. Y si vos lo Mm, pones, a menos que lo pongas, por ejemplo, ahora estoy viendo en una ventana que da a un jardín. Eso puede ser lindo porque refleja la luz del sol, la naturaleza, los colores. Eso podría ser positivo, pero a la calle y eso, no. ¿Cómo ves que una persona se muere en un cuarto y ahí hay un espejo? Dicen que entonces el alma que le queda dificultad para pasar al otro mundo. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que puede ocurrir es que la persona se confunda y en lugar de irse a donde tiene que ir o a donde quiera ir, tome el atajo del espejo. Eso es. Y eso Cuando de una persona está agonizando, lo mejor es tapar el espejo con una sábana o con algo o retirarlo, en el caso que se pueda. que los espejos sean regalados y hayan sido de alguien más, ¿cómo lo ves? Y te trae toda la energía de lo que el espejo absorbió durante todo el tiempo que compartió con otra familia, con otra gente, en otra casa. Lo tenés que saber limpiar muy bien como para que ingrese neutro a tu nueva casa. Pero si no, es mejor rechazar el regalo. Y aquellos ritos que llevan que un espejo refleje la luz de la luna por la noche, en noches No, especiales, ¿cómo lo no, ves? Pues, dinos, cuéntanos malísimo. allí qué está pasando. ¿Qué Es pasa allí? malísimo. Es muy malo porque la luna no es algo vivo, es un reflejo, una proyección. ¿Qué está No, pasando allí? Pues fíjate qué está pasando. Mira una en la luna. experiencia de alguien que esté haciendo eso y mira qué está pasando exactamente allí. Lo que hace con el espejo, está una mujer sentada en posición como de indio y Ujú. hace así con sus brazos y tiene un espejo redondo y focaliza la luna. Y ahí comienza a pedir bendiciones, comienza a pedir, no sé, habla de una pareja que se le fue, que quiere que regrese. Pero si yo sigo la línea que hace del reflejo hacia la luna, veo la luna que no es la luna, lo puedo observar. Y miro así para un costado y veo que la luna es reflejada desde otro lugar del espacio. Entonces, anda a saber qué están reflejando y quiénes lo están reflejando. O sea, que está recolectando energía que no sabe de dónde viene. Ok. Lorena, desconecta. Nancy, Sí. ahorita dijeron que, que los mayas fueron absorbidos por un gran espejo que estaba en los cielos. Observa si ellos estaban conscientes de eso y de qué manera lo vivieron. Y tú, Natalia, con los aztecas, observa si también pasaron la misma experiencia o no. Yo cuando me voy con los mayas veo que no todos fueron absorbidos, o bueno, no es absorbidos, es aceptaron los que se fueron a través de ese portal. Ujú, Pareciera, es que es un espejo plasmático. ujú, Entonces, sí, hace rato yo vi que hay portales en el universo que se usa esta fórmula del espejo, como la conocemos nosotros, para acortar de un lado a otro. Entonces, aquí en este caso, algunos sí salieron por ese portal espejo en conciencia, sí, regresaron, pero otros se quedaron. Entonces, sí, se fueron de acuerdo a su conciencia, no fueron nada más absorbidos porque se abrió el portal y ya. No, ellos estaban en conciencia. No se fueron todos, yo veo que se fue un 40%
y otros se quedaron y se dispersaron en diferentes puntos de América Latina y otros, bueno, fueron muertos, ¿no? ¿Y ese espejo quién lo colocó? ¿O ese plasma espejo? Sí, a mí me viene de la constelación donde ellos vienen, justo que se llama Maya. Maya. Y cuando vieron cómo estaba después porque muchos de los mayas, veo nuevamente nos aparece la Atlántida. Muchos de los mayas venían de Atlántida, algunos atlantes fueron y se resguardaron ahí y otros de los mayas originales vienen de la constelación de Maya. Se enciende la constelación de Maya cuando hablamos de los mayas y entonces llegó un momento en que decidieron retirarse y se fueron por ahí. Entonces quienes abrieron ese espejo o ese portal plasmático de espejo fue de la constelación de Maya. Ellos mismos, su propia origen. Sí, o sea, es como rescatar, me viene la palabra rescatar a su raza. Una vez tú dijiste que nosotros habíamos estado en los mayas, observa si estamos ahí o no, y cómo lo vivimos. Si nos fuimos, dices tú. Sí, sí. No, no nos hemos ido. Yo sí veo que todavía no. Yo sí veo que estamos ahí, estuvimos ahí, fuimos muertos y encarnamos nuevamente. Seguimos en la rueda del ratón. No alcanzamos a ver ese portal. Nos fuimos de los afortunados. Bueno, para disfrutar de eso que estamos haciendo hoy, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú, Natalia? ¿Pasaron los aztecas lo mismo que los mayas o vivieron alguna otra experiencia con los espejos? Yo creo que es casi la misma experiencia. También veo lo de las estrellas, que ellos se guiaban mucho por las estrellas y así ellos hicieron las coordenadas para el día en el cual ellos iban a morir. Ellos sabían qué día era el momento en el que ya iban a terminar y prepararon, hicieron como un ritual varios días antes para prepararse para el día de la absorción, el día que los iban a absorber. Y así ellos iban escogiendo también quiénes iban a ser los que iban a ser absorbidos y los que iban a seguir, digamos, con el legado, porque necesitaban también personas que siguieran expandiendo como algunos de los conocimientos, no todos, solamente los que el humano todavía o era capaz de seguir sosteniendo. Y había otros que tenían que sí sacrificar para pues hacer el cometido del ritual, porque también a través de la sangre, creada a través de un charco o una laguna, creaban pues parte de ese reflejo del espejo que ellos conectaban a través de las estrellas en el lugar donde lo posicionaban. También hacían todo un baile en forma de círculos, los cuales también hacían como un remolino que conectaba directamente hacia el cielo y la noche reflejaba ese espejo eterno, la noche estrellada reflejaba ese reflejo de ese espejo de lo que refleja la tierra y a ellos mismos, que era cuando ellos hacían la conexión directa para poder ser ya succionados y poder terminar con su legado. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Qué bonito. Estos espejos, ¿hay alguna forma que no le dijimos al público de desconectarnos de qué hay que hacer cuando tú tienes un espejo en casa y tú quieres romper con esa información que tiene el espejo, limpiarlo? ¿De qué manera se puede limpiar, Nancy, estos espejos? Sí, cuando decían de que hay que limpiar el espejo, yo vi varias imágenes. Una es con la geometría sagrada, como que ponerlo en las 4 esquinas y de esa manera cierras el espejo solamente como para tu energía. O sea, bloquear las 4 esquinas, vamos. ¿Del espejo? Del espejo, si este espejo fuera pues rectangular o cuadrado. Y si no, ponerlo arriba y abajo, pues los simbolitos, ¿no?
De la geometría sagrada. de la geometría sagrada. ¿Cuál te llega? ¿Cuál de La todos? flor de la vida En las 4 esquinas. o el cubo de Metatron. En las 4 esquinas poner la imagen. Sí, las imágenes. Y ya con eso se bloquea cualquier entrada o salida. Sí, ya se bloquea. Ya solo es espejo. Oh, ya. Ya solo es espejo. Y a ti no le, a ti, pero vi otra también, perdón, vi otra de poner tal cual como incienso que dé al espejo, porque como es que el espejo lo que tiene dentro son los 4 elementos, por lo que todo lo que vimos. Entonces, otra es poner incienso directo, 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 para que este incienso permee, como que permea y le pone una capa al espejo y esa capa solamente ya hace que todo solamente sirva de espejo. Y también mostraron otra de con una campana, pasar una campana o un cuenco en todo el espejo. Por eso veo que los tibetanos no tienen espejos y si llegan a tener espejos, pasan un cuenco, tocan un cuenco en el espejo. Y ahí desconecta, se Sí. bloquea. Sí, sí. ¿Alguno otro le llegó otra información acerca de eso? ¿Puede levantar la mano si le llegó otra información de cómo limpiar todos nuestros seguidores sus espejos en su casa? Cubrirlo con arena por mínimo 3 horas y si se puede 3 noches, 3 días completos. ¿Con arena de mar o de río? Cualquier arena, lo tapas con arena porque la arena, como la arena contiene material vidrioso, hace como que se neutralice y sea como virgen, como digamos, volver al estado puro, natural. Y después de eso, colgarlo o ponerlo en el lugar donde va a estar y limpiarlo con vinagre y agua. Oh, con vinagre y agua también se neutraliza. ¿Algún otro le llegó alguna otra forma? Bueno, pues nada. Creo que ha sido muy buena información que ha salido en esta exploración. 3, llegas a donde está tu cuerpo, tu respiración, el ambiente, tu silla, el lugar en el que estás. Y dices, aquí estoy, presente. Cuando estás listo, abres tus ojitos. Ok. Ay, gracias, Olga, tan linda. Hasta yo me relajé bastante con esa hermosa final que hiciste de volver aquí al presente. Gracias, Olga. Entonces, ¿qué le pareció, chicos? ¿Les gustó la información? ¿Verdad que salieron mucha información? Y con esto vamos a hacer mucho más exploraciones. Así que muy atentos todos porque van a salir muchos más preguntas en todos los comentarios que ustedes también nos vayan a hacer y lo vamos a tomar en cuenta para las próximas exploraciones que vayamos a hacer. Así que muy agradecidos todos. Olga, Víctor, Lorena, Nancy, Natalia y Carmen y yo, Hildalina. Hasta pronto. Nos despedimos y suscríbanse y digan like si les gustó lo que escucharon. Entonces, hasta la próxima. Gracias. Bye. Thank you.